En el día de hoy entramos en Hechos capítulo 14 y vemos que Pablo y Bernabé continúan su viaje misionero y a través de lo que es Turquía, y allí están en este lugar que se llama Iconio, y vemos en una influencia grecorromana en estas áreas del mundo, donde vemos que pues sí hay judíos, pero vemos entonces una influencia que la vamos a ver aquí en un momento. Dice la palabra que entonces ellos predicaron en Iconio, y dice la palabra que estuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, que daba testimonio de la palabra que ellos predicaban, haciendo a través de ellos señales y prodigios. La gente estaba dividida. Algunos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Dice la palabra, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, ellos salieron de esa ciudad y se movieron a la otra. Fíjese que cuando hay persecución, Dios torna esa persecución en bendición porque nos mueve de un lugar a otro. La palabra nos enseñaba en el libro de Lucas capítulo 10 que si nos cierran la puerta en un lugar, nosotros pues sacudamos el polvo de ese lugar y nos movamos al próximo, porque eso es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Somos nosotros llevados por el Señor, así como era llevado Jesús. El Padre llevaba a Jesucristo por las cosas que puertas que se abrían y se cerraban, así mismo a ti y a mí. Y vemos que entonces Pablo y Bernabé se mueven, Dios los mueve a un lugar que se llama Listra, y allí pues Dios le permite hacer un milagro de levantar a alguien que estaba paralítico, y eso pues se difundió a través de toda la ciudad, y los empezaron a idolatrar a ellos como que eran dioses que habían visitado a la humanidad. Y le llaman entonces a Bernabé, en versículo 12, le llaman Bernabé Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Entonces pues le pusieron guirnaldas y hacían sacrificios a favor de ellos. Y entonces pues Pablo y Bernabé se levantan contra esto, y dice la palabra que se conviertan de estas vanidades y convertáis al Dios vivo. Y entonces vemos que predicando ellos esto y tratando de cambiar la dinámica de este pueblo, entonces de momento llegan estas otras personas a estos otros judíos de Antioquía, donde ellos habían estado antes y habían salido de aquel lugar por la persecución. Llegan estas personas para contaminar al pueblo de Listra, y entonces vemos que persuadieron al pueblo de que el evangelio no era real, y que entonces dice la palabra que los llevaron de haberlos exaltado a apedrearlo. Y la pedrada fue de tal manera que parecía que Pablo había muerto, y luego es sacado fuera de la ciudad como si fuera un cadáver. Y dice la palabra que entonces allí, dice la palabra que los rodearon los discípulos, y entonces obviamente oraron y Dios lo levantó nuevamente. Entonces, versículo 22, dice la palabra que entonces ellos fueron a Listra, a Iconio y Antioquía, o sea que se movieron a través de diferentes lugares, regresando a los lugares que habían estado antes, exhortando a los discípulos que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, y eso nos habla a ti y a mí, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Continúa el capítulo y dice que ellos iban de ciudad en ciudad constituyendo ancianos, y los encomendaban con ayunos y oración al Dios que habían creído. De allí entonces regresaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a salir, y haciendo el versículo 27 un reporte de lo que Dios había hecho, se llenaban entonces de alegría y de gozo de que Dios había sido fiel a su palabra. Así que, mi hermano, glorioso viaje misionero, donde se sembraron semillas que por siglos más adelante se vieron que fueron entonces recogidas por la iglesia a través de los siglos.